Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes esta noche. Arrancamos justo 7 en punto. Quiero ver un momentito si estamos bien con el en vivo. Perfecto, ya estamos desde Facebook. Y bueno, el tema de hoy es acompañar en el final de la vida, ¿no? Y para ello, para hablar de este tema tan interesante, tan importante, pues tenemos a una especialista, ¿no? A Judith Torres, que en un momento le damos la bienvenida. Antes de ello, quiero contarles un poco cuál es el perfil de Judith, por qué la hemos invitado el día de hoy. Y pues les cuento, y aquí giro un poco para leerlo, ella es psicóloga clínica de la PUC, además terapeuta humanista con formación en análisis existencial y logoterapia, psicoterapeuta Zen y arte terapia, es miembro de la Asociación Nacional de Psiconcología del Perú, AMPE, y la International Psychoncology Society o la Sociedad Internacional de Psiconcología. Trabaja ya hace varios años brindando acompañamiento y terapia a personas con enfermedades crónicas y terminales, a sus familiares y acompañando también procesos de duelo, ¿no? Además, ella es creadora de la página Ondas Concéntricas, que si estos temas les interesan, yo les recomiendo mucho que la puedan seguir en sus redes. Y bueno, con esa pequeña presentación, pero bueno, grande en cuanto a todo el trabajo que hace Judith, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Judith? Hola, ¿todo bien? Gracias por esta invitación y tener la oportunidad de poder conversar y compartir contigo las personas que nos observan de este tan lindo tema, que muy pocas veces se toca, pero es muy valioso. Sí, claro que sí, no estoy de acuerdo y justamente por esto que tú decías, a mí me parecía muy importante, ¿no? Abrir un espacio, sé que es un tema complejo porque finalmente la muerte nos toca con puntos muy sensibles de la vida, el final de ella o la pérdida de estas personas que queremos que valen para nosotros muchísimo, ¿no? Y que tenemos que también dejarlas ir porque es algo que sabemos cuando llegamos a este mundo es que nos vamos, ¿no? Todo lo demás es incierto y se mueven muchas emociones, ¿no? Entonces, en esa línea, voy a arrancar yo con las preguntas, pero como siempre lo hacemos en las transmisiones en vivo, bienvenidos los comentarios a las personas que ya se están conectando, también sus preguntas, porque luego de conversar un ratito, digamos, Judith y yo, con estas preguntas que tengo preparadas para ella, también vamos a dar un espacio para absolver las suyas o compartir con ella sus comentarios, ¿no? Entonces, Judith, siendo esto un poco la dinámica, lo primero que quiero preguntarte es, si tú crees que es importante, ¿no? Hablar de la muerte y no solo de ella, sino prepararse, porque en algunas ocasiones tenemos la posibilidad de que nos digan, ¿no? Que estamos en un momento donde hay algún cierto tiempo para adelante respecto a la muerte y tal vez allí la preparación también sería útil. ¿Qué piensas tú? Creo que es muy valioso que las personas tengan la oportunidad de prepararse para la muerte y de hablar de estos temas abiertamente. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar sobre lo que le pasa en este proceso de ir muriendo, es muy liberador, es transformador y también es sanador. Porque cuando uno sabe que ya le queda poco tiempo y tiene la oportunidad de mirar atrás, empieza a mirar atrás para darle sentido a las experiencias que ha vivido. Uh Revisa -huh. toda su vida, revisa toda su historia y va rescatando pequeños aprendizajes que ayudan a que en este momento él pueda sentirse, él o ella, puedan sentirse más a gustos, más conformes con las decisiones que han ido tomando, y ayuda también a que ellos puedan ir elaborando su propia historia y que estos aprendizajes que vayan rescatando los puedan transmitir a otras personas, que es como el legado que ellos dejan, sentir que no se están yendo completamente de este mundo, sino que algo de ellos está quedando en nosotros. Esa experiencia de vida, eso que ellos aprendieron, queda en sus seres queridos o en las personas con las que lo comparten, y es una manera en la que ellos también están trascendiendo, que Uh es -huh. algo que ayuda mucho a que las personas puedan despedirse con un poquito más de tranquilidad, porque una de las cosas que angustian cuando uno piensa en la muerte es pensar que va a desaparecer y que ya no hay nada, entonces todo fue en vano, pero no.
Si le claro. ayudamos a que la persona se dé cuenta que algunas cosas valieron la pena y van a tener trascendencia más adelante, ayudan a que puedan estar un poco más tranquilos. Igual el trabajo de prepararse es súper valioso Ujú, porque le da la oportunidad a la persona de reconciliarse con ella misma y de ujú, reconciliarse con los demás, de perdonarse por aquellas cosas que tal vez hizo y se ujú, arrepiente, de perdonar a los otros, de reforzar los vínculos que tiene con otras personas, para que hacia el final esa despedida sea lo más tranquila posible. Es muy importante trabajar todos estos temas para ayudar a que la persona pueda cerrar aquellas cosas que quedaron abiertas o también aceptar aquellas situaciones que no se van a poder resolver o van a tener ujú, que quedar abiertas. Muchas veces la gente comenta, uy, está penando por aquí porque dejó algún pendiente. Y es ujú, algo que uno tiene muy presente, los famosos pendientes, pero si aprovechamos ese tiempo que nos queda para ir cerrando los pendientes, uno puede morir más en paz, sintiendo ujú, que todo lo que ha hecho ha podido tener un cierre, ha podido despedirse. Y creo que ese cierre es muy valioso, principalmente ujú. para la familia, porque la persona que muere al final se va y son los que quedan, los que a veces Sí. se les hace difícil lidiar con la pérdida de este ser amado. Y es cuando ellos también se preparan para la muerte del familiar que los procesos de duelo suelen ser más tranquilos, suelen ser más llevaderos y se ayuda en este tiempo a fortalecer los vínculos entre la familia y hacer que Ujú, toda la familia pueda acompañarse mutuamente en este proceso para que puedan sentir que no están solos. Tanto la familia que está sufriendo se acompaña en su dolor y acompañan a la persona que está muriendo para que no se sienta solo y hacer todo lo que esté en sus manos para que esa persona pueda estar tranquila, también es algo que le deja mucha tranquilidad a los familiares. Y creo que por eso es muy ujú. importante tener la oportunidad de hablar no solo con la persona que va a fallecer sobre la muerte, sino también con toda la familia que le está acompañando, especialmente las personas más cercanas, para que puedan tener la oportunidad de decir aquellas cosas que quieren que la otra persona escuche. Y también creo que es muy importante que haya una comunicación fluida en torno a estos temas para poder saber cuáles son los deseos de la persona que va a morir, para saber Eso, cómo ¿no? ella quiere morir, porque muchas veces Sí. me ha pasado que la persona entra en coma y al final uno no sabe, la familia no sabe qué hacer en ese momento, qué es lo que Hay quería. decisiones difíciles, ¿no? Me imagino, o sea, yo lo he Exactamente, visto también en mi práctica que de pronto cuesta trabajo saber cómo manejamos esto y esto de las voluntades anticipadas de alguna manera ayudan a marcar la ruta cuando la persona tal vez ya no puede expresar sus deseos, ¿no? ujú. Y puede ser muy duro hablar de estos temas, pero creo que sí es importante tener la oportunidad de conversar con alguien y preguntarle si quiere que lo conecten a un respirador cuando ya no pueda respirar por sí mismo, prefieren que ese sea el punto de quiebre en el que ya no hay, que ya dejen de intentar resucitarlo y que lo dejen morir en paz, o si quiere que le pongan una sonda para comer o para orinar, todas estas decisiones creo que son muy valiosas que la persona misma las pueda tomar, porque eso también le quita una carga a los familiares. El familiar que no siente que, no sé, que lo mató de imprevisto por estas decisiones que tomó o que tal vez está Ujú. alargando su sufrimiento por seguir conectándolo a las máquinas, pero si uno sabe que es la misma persona la que deseó eso, la familia se queda mucho más aliviada y también eso hace que el proceso de despedida sea mucho más tranquilo. Claro, claro que sí, ¿no? Y aquí nos van dejando algunos comentarios y quiero hacer como una repregunta, también en la línea de entender un poco por qué es difícil, ¿no? Hablar de la muerte, pero por aquí Ciro Alejandro nos dice que a veces no se cierran esos asuntos pendientes, ¿no? O de pronto por aquí Teresa, que para la muerte no hay fecha, ¿no? Y me quedo con ese comentario también pensando en que a veces este proceso no nos da tanto tiempo, ¿no? O no se logra llevar de esa manera ideal que quisiéramos, ¿no? Y cómo hacemos allí para manejar
lo imperfecto que puede ocurrir en el proceso de despedir a alguien o uno mismo, ¿no? Sabiendo que está hacia el final de la vida. Creo que una de las ventajas que tengo en el área donde trabajo es que las personas con las que yo trabajo ya saben de antemano que viene la muerte porque ya están en la etapa terminal de la enfermedad, entonces les da tiempo de irse preparando en la medida de lo posible para este evento y no es algo que viene de improviso. Cuando es algo de improviso sí es completamente distinto, porque si bien todos sabemos que vamos a morir, nadie está preparado realmente para hacerlo, nadie siente a la muerte realmente cerca y como no la sentimos cerca, no hablamos de ese tema y lo dejamos para más adelante, pero creo que es cuando realmente somos conscientes del valioso trabajo que implica esto y nos hacemos cargo de lo que lo vamos sintiendo, podemos empezar a hablar de esto y ayudar a que la persona pueda estar más tranquila en estos momentos finales de la vida. Claro, ¿no? Y ahí como para responder una pregunta que nos deja Teresa, en realidad no nos referimos únicamente a personas mayores, ¿no? En esta línea de que no hay fecha para la muerte, esto Ajá. pasa a diferentes edades, ¿no? Uh-huh. Y la experiencia de Judith va también en la línea del trabajo con personas de diferentes, en diferentes momentos de la vida, ¿no? Y para agregar algo más que se me estaba olvidando y que me hiciste Sí. recordar, creo que justamente por eso, porque no hay tiempo para la muerte, que es importante hablar de la muerte con todas las personas desde que son pequeños. Me ha Ujú, tocado muchas veces acompañar familias en donde los niños son dejados a un lado y no, les impiden participar en los rituales funerarios porque son muy pequeños, porque no lo van a entender, entonces no vale la pena explicarles. Pero si los acercamos a ellos, al ujú, proceso de morir como algo natural, va a ser más fácil para ellos lidiar con todo esto que implica la muerte. A veces se le muere la mascota y al toque le compramos otra para reemplazarlo. No le damos al niño la oportunidad de vivir su proceso de duelo, porque al final cada pérdida es un pequeño proceso de duelo que vamos viviendo y si nos vamos preparando de esa manera, viviendo los procesos de duelo de las pequeñas pérdidas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, aprendiendo a lidiar con la tristeza que nos genera perder algo, cuando nos toque ujú. perder a alguien, va a ser mucho más fácil poder manejar esa situación. Claro, y qué interesante esto que dices, ¿no? Sí, y haciendo el hincapié en que hablamos en realidad de que la muerte pues se presenta en diferentes etapas de la vida, ¿no? Sí, desde etapas más tempranas, si podemos ir procesando estas pequeñas pérdidas, ¿no? En comparación a una persona que nosotros amamos, un padre, un hermano, en fin, esto puede facilitar ese proceso, ¿no? Y ¿cómo hacemos, Judith, qué nos sugieres para manejar estas emociones, para de alguna, porque son incómodas, son difíciles, ¿no? De hecho, aquí Frankie nos dice que a veces hay casos donde las familias prefieren no tocar el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para manejar eso lo que dificulta finalmente el hablar sobre la muerte, ¿no? Y creo que es algo que sucede muy a menudo, más a menudo de lo que las personas imaginarían, esto de la Ujú, dificultad para hablar de estos temas. Y creo que la dificultad principal es porque la muerte es un tema que nos angustia a todos. De solo mencionar la palabra ya uno como que se le pone la piel de gallina y empieza a sentir cosas, porque es como, por lo menos en nuestra sociedad, desde mi punto de vista, como un tema tabú del que no se habla. Y no se ujú, habla porque es un tema que moviliza mucho, porque nos confronta con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad. Cuando hablamos de la muerte con alguien, también pensamos en nuestra propia muerte, en el fin de nuestra propia vida, y eso es algo que entristece, eso es algo que ujú, angustia, y a nadie le gusta estar ni angustiado ni triste. Es más ujú, fácil evitar estos temas para estar más tranquilos que confrontarlos porque va a ser incómodo hablar ujú, de todo esto. Y creo que esa es una de las razones por las cuales las personas prefieren
cuando tienen a un familiar enfermo, evitar hablar de estos temas. Lo que se ve muy a menudo en el campo donde yo trabajo es la famosa Ujú, conspiración del silencio, donde ujú, nadie le dice al paciente lo que le está pasando, donde toda la familia sabe, pero no le dicen al paciente enfermo porque se va a deprimir, porque si se deprime se le ujú, bajan las defensas, porque si sabe que se va a morir, entonces va a dejar de luchar, se va a tirar al abandono y ya ujú. no va a querer hacer nada y la vamos a perder más rápido. Son cosas que he escuchado de las personas que he Claro. atendido. Y qué Pero importante lo que nos dices, Judith. Mira, justo aquí Ceci nos dice, ¿no? Pensando un poco en esto de la conspiración del silencio, que para mí es nuevo, ¿no? Cuando ella tenía 3 años, después de una enfermedad, murió una tía muy cercana a ella, ¿no? Y dice que nunca le hablaron del tema, no le dijeron qué pasó, solo no la volvió a ver, ¿no? uh-huh. Y se retoma un poco el cómo hacer para manejar en familia, con los niños, por ejemplo, este tipo de pérdidas, ¿no? Uh-huh. Y suele ocurrir eso que nos comentaron hace un momento, olvidé el nombre de la Sí, chica, sí. de Ujú, eso que nos comentó Ceci, porque muchas veces no tocamos el tema porque a nosotros nos es difícil hablar de esos temas por lo que nos genera. Muchas veces ujú, no se habla de la muerte en la familia o no se habla, los padres no hablan con los hijos sobre estos temas porque es tan movilizante para los padres afrontar este proceso que sienten que se van a quebrar si es que le explican a sus hijos lo que está pasando. Y en el tema de las pacientes, de las familias que tienen una persona con una enfermedad terminal, no necesariamente es la dificultad que creen que tener el paciente para asimilar la noticia, sino que ujú, muchas veces es la dificultad que ellos mismos tienen para poder manejar la angustia que sienten frente a la pérdida de su ser querido. Son ellos a quien se les hace difícil lidiar con la tristeza, son ellos a los que se les hace difícil poder decir adiós. Y son ujú, ellos muchas veces en estas situaciones los que complican el trabajo de todo el personal de salud, porque ya está el médico que tiene que ser muy cuidadoso con lo que tiene que decirle al paciente. Eh, es muy difícil hablar desde el campo de la psicología con alguien que se va a morir y que además siente que se está muriendo y que no lo puede ujú. hablar con nadie. Y creo que en vez de proteger al paciente, eso lo aleja de su familia, porque si bien no se lo estamos diciendo, de alguna forma u otra, el paciente se da cuenta de lo que está pasando. Se da Mm, cuenta que ayer caminaba y que hoy día ya no puede caminar. Se da ujú, cuenta que hace una semana podía respirar bien y ahora necesita oxígeno. Se da cuenta de lo que está pasando, pero su familia le está diciendo, te vas a recuperar, vas a estar bien, no te preocupes, todo esto va a ser pasajero. Entonces el paciente vive en un conflicto interno muy grande, porque siente mucha tristeza, siente mucha impotencia, siente mucha frustración y no tiene con quién compartirla. En vez de acercar a la familia, estos silencios nos alejan cada vez más y eso hace que los procesos de muerte sean mucho más ujú. difíciles, no solo para el paciente o la persona que está muriendo, sino también para la familia, porque se están alejando tanto que ya impiden las despedidas. Sin duda, ¿no? Y tomando un poco esto que decíamos hace un momento de que nos mueve muchas cosas, de que genera angustia, que es difícil, ¿qué nos puedes recomendar para manejar esas emociones, ¿no? O sea, como miembros de una familia o en el rol que tengamos y vemos que sí es importante hablar, si nos cuesta, sea un niño, a otro familiar, a la misma persona que está en el final de la vida, ¿cómo podemos hacer, no sé, manejar un poco mejor esta incomodidad y pasarla para llegar a hablar? Ujú. Creo que lo más importante es reconocer que esta angustia que uno siente es natural y que haga lo que haga, siempre va a ser angustiante hablar de la muerte. Tal vez va a ser más o menos angustiante, pero la angustia no se va a ir. A mí me gusta mucho explicarlo como cuando uno va al dentista. A veces el Ujú, dentista cuando uno le quiere curar una carie te dice, abre la boca, te voy a poner este aparato, pero no te va a doler.
y empiezan a taladrarte el diente y te duele horrible y odias al dentista porque te mintió. Pero en cambio, si le dices si el dentista te dice, abre la boca, te voy a poner este aparato y te va a doler, como que uno ya se prepara todo su cuerpo para resistir este dolor que viene y que no se puede evitar. Entonces, una vez que viene el taladro, uno siente el dolor, pero es más llevadero. Lo mismo creo que pues, puede ocurrir con la conversación en torno a estos temas. Si nosotros creemos que vamos a poder estar tranquilos, sin sentir nada durante estas conversaciones, pues siempre vamos a fallar, porque va a ser angustiante, va a ser triste, y aceptar estas emociones mientras van apareciendo, creo que es muy liberador, porque es natural sentirse así cuando uno toca este tipo de temas. Y si transmitimos eso a las personas con las que estamos hablando, le damos permiso a ellos también para poder expresar y sentir todo aquello que están sintiendo. Más Claro allá que sí. del qué o del cómo, creo que el poder estar ahí disponible y dispuestos a escuchar a la otra persona es lo más importante, porque a veces uno está frente a la otra persona y se queda sin palabras, o se le vienen ideas a la mente y siente que las frases que va a decir son muy vacías, o no van a hacer nada para poder aliviar el dolor de esta persona que tiene a su mamá, no sé, muriendo en el hospital. Muchas veces, cuando no sabemos qué decir, estar al costado del otro, acompañar en silencio, no se puede dar abrazos ahora, pero hacerlo sentir cerca a la otra persona también ayuda mucho para que la persona no se sienta sola durante todo este proceso. Claro, y también pienso cómo las emociones que pueden ser difíciles también tienen un sentido, ¿no? O sea, esa tristeza nos está hablando finalmente y es coherente con lo que vivimos, ya que vamos a perder a alguien que queremos, ¿no? Entonces, es parte de la vida en su complejidad también sentir ello y saludable, ¿no? Ahora, pasando un poco al tema del duelo, ¿no? Porque hablábamos de que sin duda esta preparación la íbamos enfocando también desde la persona que puede saberse en el final de la vida, pero cuando la persona ya no está, quienes se quedan, ¿no? También lo decía, arrancan un proceso complejo y en ese camino, pues, uno escucha muchas cosas. Yo recuerdo cuando falleció mi abuelo y no podía dejar de llorar, por ejemplo, y me decían, no llores porque te está viendo desde allá arriba y se va a poner triste, ¿no? Entonces yo entré como en un conflicto porque no podía dejar de llorar, pero no quería que él se sienta triste. Entonces, estos buenos, malos, ¿realmente hay algo que pueda decirse que es incorrecto, correcto de hacer en el proceso de duelo de una persona? Mm. Creo que una de las cosas que no es más recomendable hacer es lo que te dijeron a ti, negar las emociones de la otra persona. Como vamos conversando, es natural estar triste frente a la pérdida de alguien cercano. La tristeza en esos momentos es la respuesta coherente, es la respuesta esperable. De hecho, que alguien no esté triste si es que se le muere alguien cercano es muy extraño, quiere decir que no era alguien cercano. Y darle la oportunidad a la persona doliente que puede expresar su tristeza es lo más saludable. Negarle espacios para hacerlo es lo que no sería tan recomendable. Y muchas veces también una persona lee cosas en internet hay de todo, Sí. y hay muchas cosas, ideas equivocadas acerca del duelo. Hay páginas o lugares que dicen que el duelo debe durar tanto, 6 meses o un año. Entonces la persona a veces piensa que su proceso de duelo debe ajustarse a estos modelos, o que primero viene la negación, luego la ira y luego la tristeza y de ahí recién la aceptación. Entonces, si intentamos ubicar nuestros procesos de duelo frente a las teorías que a veces encontramos, eso puede ser muy restrictivo porque la experiencia de cada uno es distinta. Y no necesariamente un proceso de duelo dura 6 meses, no necesariamente un proceso de duelo dura un año. A veces uno se encuentra llorando por la pérdida de alguien muy cercano, incluso 2 años después de haber perdido a esta persona, y es completamente natural hacerlo,
porque a veces a las personas se las recuerda especialmente en los momentos importantes o en las fechas significativas para la familia. Entonces, ¿cómo no ponerte triste si es Navidad y no estás con tu abuelito? ¿Cómo no ponerte triste en tu graduación si no está tu papá? A pesar de que tu papá ha fallecido mucho tiempo atrás, o cómo no recordar a tu madre en el día de tu boda. Entonces, en esos momentos como que el proceso no diría el proceso de duelo, la tristeza por la pérdida de esta persona se activa. Y es completamente natural pensar que uno está mal por seguir estando triste, o que las otras personas le digan que no esté triste porque ya pasó tanto tiempo. Creo que eso no es lo más adecuado, porque invalidas todo el proceso de la persona y le haces pensar que algo le está pasando, cuestionas sus propias emociones, y creo que eso es algo que también impide que las personas puedan transitar o lidiar con sus emociones de manera adecuada. Claro, claro que sí. Y de todas maneras, entendiendo esto, ¿no? Que yo siempre digo, no hay dos personas que envejecen igual, Sí. y estoy convencida de que no hay dos personas de cualquier edad que vivan el duelo exactamente igual, ¿no? Pero Tal cual. sí que se habla de lo que puede ser un duelo más sano, o un duelo patológico, no saludable, ¿no? Para no ser Ujú. tan técnica. Y en esta diversidad, en esta amplitud de manifestaciones, ¿qué señales nos podrías decir que podrían y que sería recomendable que nos llamen la atención para saber si el duelo ya viró hacia algo menos beneficioso para la persona, ¿no? Ujú. Creo que lo primero es entender más o menos cómo funciona un proceso de duelo. A veces uno espera que a medida de que pase el tiempo, eh, se va a sentir cada día un poquito mejor, y que el proceso de duelo es como que para arriba, para arriba. Día que pasa me siento mejor, y si no me siento mejor, algo pasa, algo está mal. Pero en realidad no es así. El proceso de duelo no es una línea recta que va para arriba, donde lo más alto es sentirse mejor. Es como una curva, donde hay días donde yo me siento bien, hay días buenos, y tal vez al tercer día es un día malo donde me vuelvo a sentir triste porque algo que pasó me hizo recordar a esta persona que perdí. El proceso de duelo se vive como un sub y baja, como un vaivén de emociones, donde a veces uno puede estar arriba sintiéndose bien y otras veces estar abajo sintiéndose un poco triste. Para saber si estamos llevando, o si alguien está llevando un proceso de duelo adecuado, tendría que fijarse en esos picos de tranquilidad. Se esperaría que a medida que pase el tiempo, los picos de tranquilidad sean cada vez más altos, los periodos en los cuales uno está bien sean más prolongados, y los periodos en los cuales uno está triste sean más lentos, o sea, sean más cortos, perdón, y que también la tristeza que uno siente en esos episodios sea menos profunda. No vamos a ir así de frente, vamos a ir así, pero los puntos bajos van a ser cada vez menos bajos y los puntos más altos van a ser cada vez más altos. Ese es un proceso de duelo relativamente normal, que se puede extender a lo largo del tiempo, dependiendo de cada persona. Cuando hablamos de que estos procesos de duelo ya se están complicando, se están volviendo difíciles, es cuando los periodos de tristeza son cada vez más largos, son cada vez más profundos, cuando esta tristeza que siente la persona impide que pueda conectarse con la vida, impide que pueda hacer sus actividades cotidianas, y la lleva a aislarse, la lleva a perder contacto con las personas, a no querer recibir llamadas, a no querer retomar el trabajo. Y todos estos signos de aislamiento son como alertas que nos va mandando la persona de que algo está pasando. Y Ok. también el otro extremo, es muy importante tomar en cuenta personas que están bien, personas que no les pasa nada, personas que al día siguiente volvieron a trabajar y siguieron haciendo su vida como si nada hubiera pasado. Personas que aparentemente se recuperan súper rápido de Como esto. así, ¿no? Exacto, cuando en realidad lo más probable es que ellos estén escondiendo su tristeza detrás de una máscara de que todo está bien, porque hablar de la tristeza para ellos es tan difícil que ni siquiera la pueden ver de frente. Y creo que ahí también es valioso prestar atención a esta persona, porque en algún momento de su vida este duelo se puede activar. Pueden pasar años, y
quizás recién en una pérdida de otra persona significativa se activa esta pérdida que no ha sido trabajada, entonces el duelo se vuelve grande, o ante alguna pequeña pérdida que viva, que es significativa para esta persona, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una mascota, la pérdida de una pareja, una ruptura de la relación, puede hacer que esta persona la lleve a sentir emociones tristes, tristeza muy profunda, porque no solo está lidiando con la pérdida de ahora, sino también está lidiando con la pérdida que enterró 20 años atrás y que no quiso ver en su momento. Claro, es como que uno sabe, ¿no? Que tal vez todo lo que está sintiendo ante, no sé, de perder el trabajo, por decir algo, o alguna cosa más puntual, es mucho mayor, ¿no? Entonces, esta también puede ser una señal de que allá hay otras cosas enterradas, ¿no? Y qué importante lo que dices de pensar, no solamente es este extremo en el que de pronto la persona no logra reconectarse con la vida, sabiendo que hay estas subidas y bajadas, pero principalmente está hacia abajo o el otro lado donde parece que nada ocurre y aquí retomamos esta idea de que ha ocurrido algo y algo doloroso, entonces la tristeza y, no sé, la preocupación, etcétera, son emociones que hay que entendemos que aparezcan y que hay que acogerlas, ¿no? Hace un momento, y vamos a ver si lo puedo compartir, Ciro también nos dejaba este comentario, ¿no? Parece mentira, pero esto de la pandemia te pone frente a esta situación, entiendo yo, como de pensar en el final de la vida, el riesgo de la muerte, cuánto nos mueve el tema. Y de hecho hay mucha gente que en este momento, en estos meses, ha perdido a muchas personas, amigos, familiares, nosotros mismos nos vemos envueltos desde noticias y hemos tenido la suerte de no perder a nadie cercano, de que en todos los países están muriendo personas y no hemos podido seguir el proceso, ¿no? Y hace un rato decías, es importante dejar que los familiares, etcétera, las personas que están sufriendo la pérdida puedan pasar por su proceso de duelo y hacer lo que necesiten para ello, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para quienes quisieron hacer todo lo posible para estar con esta persona, para que tal vez lo atiendan antes, en fin, y en el contexto COVID no se ha podido ni siquiera tener, pues, digamos, los velorios que normalmente hemos tenido previo a la pandemia, ¿no? Antes de responder esta pregunta, me gustaría como que acotar algo de que este tiempo está siendo especialmente difícil para nosotros porque estamos viviendo un tiempo de duelos colectivos, donde todos hemos perdido algo, porque las pérdidas no solo son de personas, sino también son de cosas o de actividades o de roles. Los que han perdido trabajo son los que han vivido pérdidas más tangibles, pero todos nosotros hemos perdido la oportunidad de poder reunirnos con nuestros amigos un viernes por la noche. Ahora hemos perdido la oportunidad de ir a la playa. Estamos perdiendo cosas. Y estas pequeñas pérdidas que vamos viviendo están generando en nosotros procesos de duelo. Tal vez no los notamos porque son pérdidas chiquitas, entonces no nos causan tanta tristeza, pero ya venimos como que con una pequeña herida adentro. Claro. Muchos meses. Exacto, muchos meses, y el tiempo hace que estas pérdidas, así sean pequeñas, se vayan sintiendo cada vez más. No poder ver a alguien que queremos, no poder ver a los abuelos, que los abuelos no puedan ir a visitar a sus familiares. Todas esas son pérdidas que también son importantes y también generan una respuesta emocional en nosotros. Ya estando sensibles de esta manera como estamos, se nos viene la pérdida una pérdida más grande, la pérdida de un ser querido. Entonces, el proceso de duelo de por sí ya es complejo, porque no solo estamos lidiando con una pérdida, sino con varias pérdidas, y probablemente la sensación de tristeza, la sensación de frustración o de impotencia sean más profundas. Y es natural que sea así, porque todo esto que uno siente es la respuesta natural frente a esto que estamos viviendo. No hay forma de que sea distinto. ¿Y qué hacer con todo esto que uno siente? ¿Qué hacer cuando no nos hemos podido despedir de esta persona? Cuando no hemos podido tener el ritual funerario que solíamos tener, que es muy importante para para empezar el proceso de duelo. Las despedidas son como el punto de partida, es el momento donde veo el cuerpo de la persona que amo, inerte, es la prueba tangible de que ya se fue. Cuando no hay un cuerpo,
de referente, es como que muy difícil comenzar este proceso, que también le complica un poco las cosas para las personas que fallecieron en la primera etapa de la pandemia, donde te enterabas por una llamada que fallecía tu familiar y a las semanas te llegaba las cenizas y eso era todo. Y creo que una cosa que se puede hacer son las despedidas simbólicas, porque sí es importante tener pequeños rituales de despedida, es muy importante poder decir adiós. Si no lo pudimos hacer frente a la persona o tal vez en un funeral, juntarse en la casa, las personas en las que viven y empezar a hablar de esta persona, tenerla presente, prender una vela, tal vez rezar si son creyentes y hacer algo simbólico que les permita decir adiós. Algunas personas les ayuda a poder escribir cartas de despedida a la persona que se fue y luego quemarlas, como simbólicamente que se vaya al cielo donde la persona está. Los niños más pequeños pueden hacer dibujos de despedida para el abuelo o para el familiar que se ha ido, incluso para la mascota y enterrarla con eso, para que esta despedida tenga algo concreto, que ayude a que la persona pueda tener claro lo que está pasando. Un ritual de despedida, no sé, puede ser armar un pequeño panel con las fotos, que se junte toda la familia en Facebook y que comparte experiencias y que de esa manera poco a poco se vaya diciendo adiós hasta que nos podamos volver a ver, nos podamos volver a encontrar y tal vez se pueda tener esta ceremonia propiamente dicha. Porque no es que no han cancelado la oportunidad de hacer este tipo de ceremonias, sino que la han puesto en pausa. Tal vez no se va a poder hacer en el 2020, pero en el 2021 le vas a poder hacer esa misa que quisiste, quizás ya no con el cuerpo presente, sino en la celebración del año. No es que ya no vas a poder hacer, no sé, el responso en el funeral, lo puedes hacer el próximo año en el cementerio con un sacerdote que lleves y ahí de forma simbólica también es como recompensar eso, pensar que más adelante no es que lo he perdido del todo, si es que para mí realmente es valioso y significativo poder hacer ese tipo de rituales. Creo que más allá de darles opciones de qué hacer, tener en mente que hagan algo que para la familia sea simbólico, un pequeño ritual que ellos mismos puedan hacer para poder decir adiós, para poder decir Claro. adiós a su manera y con sus propias palabras. Súper, ¿no? Y a eso que nos dice Judith, por ejemplo, Irak nos comente, ¿no? Perdimos a papá hace 2 meses. Fue duro para todos. Mi madre compartió 68 años junto a él. Su gran tristeza radica en no haberse despedido de mi papá por la coyuntura, ¿no? Y en este qué debemos hacer, cómo actuar con mamá que tienen en casa, pues creo que va en esta onda que nos comentas de buscar esos espacios, esos rituales que se ajusten a lo que tal vez a la mamá de Irak le dé ese sentido en este momento, ¿no? Simbólicamente de la despedida y recordar que qué poderosa esta frase que nos dices de está en pausa, el poder hacer, digamos, este rito que uno considera el mejor, la misa, el responso, etcétera, lo que fuera, un poco más adelante, ¿no? Pero tener estos espacios, ¿no? Entonces, súper, no sé si quisieras agregar algo para lo que nos comentó Irak. Creo que una parte importante del proceso de decir adiós que también queda con las personas que convivieron con el que falleció es qué hacemos con sus cosas. Eso también es parte muy importante en el sentido de que las cosas es lo último que él ha dejado. Son el recuerdo de que estuvo ahí. Y no botar todas las cosas de frente, sino también uno puede hacer que ese proceso de sacar las cosas de la casa también sea como un ritual, también sea un espacio para que la familia pueda juntarse y pueda decidir tal vez esta casaca para el nieto, este polo ya lo vamos a donar para que otra persona lo use, que involucrarle en el proceso de despedirse también de las cosas, porque en las cosas de esta persona también está parte de lo que él fue. Y si no le pudimos decir adiós al cuerpo, le podemos decir adiós también de manera simbólica a sus cosas.
Claro, claro, qué interesante, ¿no? Y creo que representan, yo recuerdo también en esa línea, ¿no? Cuando vimos qué hacer con la casa de mi abuelo en el pueblo de donde es mi familia, en Caras, yo quería la máquina de escribir que él tenía, ¿no? Porque me hacía sentirme muy conectada a él y para mí representaba muchos momentos bonitos y, en fin, ¿no? La inspiración que me daba. Entonces, ojalá, Irak, que estos comentarios tan bonitos de Judith te ayuden y solo como para cerrar un poco el tema del duelo, porque quisiera pasar a nuestro siguiente tema. Rumbo hacia mí nos dice, ¿no? Hablando de tu primera acotación, cuando entramos al tema del duelo y pandemia, ¿no? De que ella también concuerda con que esta sensación de pérdida en la pandemia, o sea, nos acompaña a todos de alguna u otra manera, porque venimos teniendo estas pequeñas pérdidas desde hace bastantes meses y que esto de entenderla como un duelo le resulta muy aclarador, ¿no? Y me alegro que haya sido así. Ahora, pasando a nuestro tercer tema para luego ver qué otras preguntitas, comentarios hay. Cuéntanos un poco sobre el trabajo que tú realizas, porque creo que es muy importante, ¿no? Aquí Yolanda nos dice, ¿no? Gracias por el aporte a un tema tan complejo. A veces puede presentar conductas impredecibles y a veces es importante acudir a un profesional psicólogo, ¿no? Para que brinde soporte. Hemos visto que hay algunas circunstancias que nos pueden dar señales de un duelo que ya está dejando de ser saludable y un profesional puede ayudar, ¿no? Entonces, tú que eres la experta, cuéntanos un poco de qué es lo que haces, de qué manera brindas el apoyo, de cuáles crees que son los aportes, ¿no? Porque creo que no tenemos el chip de que nos pueden acompañar y que puede ser muy bueno pedir apoyo de un profesional en estos momentos, ¿no? Bueno, yo desde el campo donde trabajo con tres grupos de personas, con las personas que van a fallecer, que ya tienen alguna enfermedad terminal, con la familia de estas personas y luego de las pérdidas con personas que están en procesos de duelo, y creo que en estas tres etapas el trabajo es completamente distinto. Con la persona que va a fallecer, el trabajo se centra en ayudarlo o ayudarla a lidiar con la angustia que le genera la idea de su propia muerte, en ayudarlo a comprender o aceptar la idea de que se va a morir porque ya es inevitable. También ayudarlo a reconciliarse consigo mismo, a reconciliarse con los demás, a cerrar los pendientes, para que pueda estar un poco más tranquilo a afrontar esta situación, y principalmente es un espacio para hablar de lo que está sintiendo. Y se le ayuda a darse cuenta de que todo lo que siente es normal, es natural, y el hablar es muy liberador y sanador también. Con la familia se trabaja principalmente para facilitar el proceso de despedida, porque el fin es inminente. Si hay una despedida, si se logra cerrar de manera adecuada eh, ese, ese proceso con la persona que va a fallecer, luego el duelo para ellos va a ser mucho más fácil. Por eso es muy importante no solo trabajar con la persona enferma, sino también con la familia. Tan importante como trabajar con el enfermo es como trabajar con la familia. A veces uno piensa que solo es enfocar el trabajo en la persona enferma porque es el protagonista de la historia, pero no. También es importante pensar en nosotros para que se pueda despedir y puedan expresar aquello que están sintiendo, y de hecho cuando se logra juntar a toda la familia y hablar abiertamente entre todos acerca de estos temas, creo que es lo más transformador y lo más saludable para toda la familia, porque la muerte de alguien es algo que afecta a todo el sistema, y cada miembro de la familia nuclear está involucrado en una u otra forma, y es cuando todos se sientan y se pueden mirar a los ojos y decir lo que piensan y lo que sienten, que realmente esta familia se fortalece y pueden salir adelante de mejor manera. Y en el caso de las personas que están atravesando por procesos de duelo que se están complicando, creo que es muy importante ayudarlos a aceptar esta pérdida, porque muchas veces la persona se recrimina mucho, o estos procesos de duelo se complican porque suelen pensar en que yo hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido,
si hubiera sabido con anticipación que esto iba a saber, que esto iba a pasar, entonces hubiera hecho, entonces se quedan ancladas en el pasado. Y mirar al pasado les impide ver el presente, entonces los ayudamos a distanciarse de ese pasado, a aceptar esta pérdida, poder decir adiós, aceptar las emociones que todo eso conllevan, para orientar su mirada hacia el futuro. Pero es una mirada donde algo va a cambiar, porque luego de una pérdida nadie está igual, nadie queda igual. A veces me preguntan, ¿y cuándo vengo señorita o vengo doctora o psicóloga para volver a estar bien? Quiero estar como estaba antes. La verdad es que nunca vas a volver a estar como eras antes, porque ese vacío nada ni nadie lo va a cubrir, y creo que es muy valioso que la persona lo entienda así. Nadie puede llenar el vacío de un esposo, de un hijo, de un amigo, de un abuelo. Es un vacío con el que nosotros vamos a tener que convivir a lo largo de nuestra vida. La diferencia es cómo miramos ese lugar. Cuando estamos en un proceso de duelo complicado, miramos allá y nos llena de tristeza, porque vemos la falta que nos hace esa persona. Cuando logramos procesar la pérdida, cuando ya hemos superado el proceso de duelo, miramos atrás, miramos al costado, vemos ese vacío, y lo que vemos son los aprendizajes que nos ha dejado esta persona. Vemos lo que nos enseñó, vemos lo valioso que fue para nosotros compartir la vida que tuvimos con él, y agradecemos esos momentos que compartimos juntos. Ya no lo miramos con tristeza, sino lo miramos a veces desde la gratitud, lo miramos desde el entendimiento, lo miramos desde otro lugar, y creo que eso hace la diferencia. No podemos cambiar el hecho de que hemos perdido a alguien, pero sí podemos cambiar la actitud con la cual miramos la pérdida. Y creo que ese es el eje transversal que acompaña el trabajo de los psicólogos a lo largo de todos los procesos de duelo, para ayudar a que la persona cambie esa actitud frente a esa pérdida. Claro, y qué importante, ¿no? Igual ya cuando acabemos la transmisión, yo voy a dejar en los comentarios el enlace al fanpage que tú tienes para que puedan conocer más de Ondas Concéntricas, ¿no? Donde también compartes tu trabajo, y vamos a entrar un poco al espacio de preguntas. He tratado de ir alineando algunas que he ido viendo con lo que vamos conversando. Por aquí Iván nos preguntaba hace unos minutos, ¿no? Si las creencias, las ideas que nosotros tenemos sobre la muerte pueden influir, ¿no? En la actitud que tomamos frente al tema. Uh-huh. La respuesta es totalmente sí. No es lo mismo hablar de la muerte con alguien que cree en la vida después de la muerte o en la reencarnación, o alguien que es ateo y que cree que hay vacío cuando va a morir. El pensar en lo que hay después de la muerte influye mucho en cómo nosotros nos acercamos a la muerte. Si pensamos que es el final y que ya no hay nada, probablemente va a angustiar mucho, porque es el vacío total. Pero si creemos en algo más después de la muerte, eso ayuda a tener un poco más de tranquilidad, y ayuda a que poco a poco nosotros le vayamos dando sentido a esta idea tan abstracta que es: nos vamos a morir y qué va a pasar. Entonces la religión ayuda a darle sentido a ese evento. De hecho, esto que acabas de decir justo va en la línea de una de las preguntas que me dejaron por redes mientras hacía la publicidad para el evento, y me decían que querían que profundices un poco en cuál es la relación entre la religión y la muerte, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que la concepción de la muerte para cada religión es completamente distinta, pero lo que tienen todas en común es la espiritualidad, que creo que es más importante, esta idea de que hay algo más detrás de o después de la muerte, que no solo somos este cuerpo, sino que también somos un espíritu y que podemos trascender. Creo que eso es muy valioso cuando las personas logran interiorizar esta idea, más allá de la religión que profesen, que el cuerpo puede morir, pero hay algo más que trasciende, y eso que trasciende es el espíritu, el alma, la energía, dependiendo de la concepción ideológica de cada persona. La idea de que podemos trascender y que no todo acaba aquí es algo que suele dar mucha tranquilidad.
entiendo. Y súper interesante también este tema, ¿no? Creo que esta idea de la trascendencia y la idea del vacío absoluto que dijiste realmente a mí también me toca y digo, claro, ¿no? Qué difícil confrontarse con ello. Y bueno, la última pregunta que teníamos, algo alguien más nos deje ahora de quienes están conectados. Esto nos lo comentaba una seguidora en Instagram, ¿no? Respecto a que pues tiene a su mamá mayor Ujú, y ella tiene una enfermedad que ha llegado a un punto terminal, pero no saben si lo mejor es decírselo o no. ¿Y ujú. qué comentarios pudieras tener para ella, que seguro nos está viendo? Y esta es una pregunta que muchas personas se hacen, porque a todos como que tienen esa duda de cuándo empezar a hablar de la muerte con alguien que tiene una enfermedad o cómo hacerlo. Y creo que la mejor entrada a este tema, que es lo que yo le recomiendo a mis pacientes, a las personas que atiendo, es remitirse al cuerpo y Ujú, preguntarle a la persona qué te dice tu cuerpo. Porque ujú, la persona sepa o no sepa que ya está su enfermedad en una etapa terminal, está notando cambios en el cuerpo. Como mencionaba en algún momento de la conversación, está notando que el cuerpo se deteriora, está notando que está perdiendo funciones, tal vez que está perdiendo lucidez, ya está notando cosas. El cuerpo le está diciendo que se está muriendo. Se lo digamos nosotros o no, ellos ya lo saben. Y creo que partir de esta idea es muy valiosa y cómo hablar con esta persona, si decirle o no, es acercarse a ella tal vez y decirle algo así, estoy notando que cada vez se te hace más difícil caminar, estoy notando que cada vez se te hace más difícil hacer tus cosas, ¿qué crees que está pasándote? Dejar que la persona hable, ¿qué te está diciendo tu cuerpo con todo esto? Entonces eso ayuda a que la persona pueda poner en palabras todo eso que está sintiendo. Y puede llegar un punto en el que va a decir, no sé, que me queda poco tiempo, que me voy a morir, y empezar a hablar de eso, empezar a hablar del tema a partir de lo ujú, que ella o él nos esté ujú, diciendo. A veces es muy duro decirle a la persona, el médico te ha dado 3 meses de vida, como quién no se va ujú. a deprimir cuando le dicen eso, pero si empezamos a hablar poco a poco de aquellas cosas que va perdiendo y cómo esas pérdidas la van acercando a la idea de morirse, es más digerible para la persona y por lo general es más tranquilo. Ujú, claro, claro que sí. Muchas gracias, Judith. En realidad, creo que este espacio ha sido bastante bueno por aquí, por ejemplo. Vanego nos dice muchas gracias por este espacio. Ceci, igual también gracias por el aporte. Es un tema del que pocas veces queremos hablar, pero del que tenemos que hablar. Ernesto también, ¿no? Nos dice este espacio es muy útil, gracias a los expositores. Sobre todo en este tema que es muy delicado y que es difícil aceptar que la vida es un ciclo, ¿no? Que tenemos inicio y fin. Y por aquí Frankie también nos dice, a ver, vamos a ver si lo podemos compartir. Muchas gracias por exponer este tema tan interesante para nuestra vida, ¿no? Y en esa línea, bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado, por supuesto a ti, Judith, por toda la información que nos brindas. Y no sé si quisieras agregar algo más antes de cerrar. ¿No? Sí, me gustaría invitar a todas las personas que nos han escuchado a hablar de la muerte, a animarse a hacerlo. Va a ser difícil, va a ser doloroso, sí, pero también va a ser muy sanador y transformador poder sentarse con sus padres, con sus abuelos, a hablar de estos temas, a dejar los silencios y empezar a utilizar las palabras, porque los silencios nos alejan, las palabras nos acercan, y lo que más queremos en esos momentos cuando estamos despidiendo a alguien es poder sentir a las personas que amamos cerca. Así que si tienen a alguien cercano que esté en esta etapa final, acompáñenlos, que va a ser muy, muy valioso el poder estar ahí hasta el final. Claro que sí, ¿no? Y me sumo a esta recomendación que de pronto puede ser, eh, no sé, un poco ortodoxa a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero finalmente es necesario hablar de estos temas más en este contexto donde por ahí me parece que Ciro nos decía, sí, tenemos el contexto de pandemia, nos ha
confrontado a muchos con la fragilidad de la vida, con la muerte, con estos procesos en los que es importante hablar. Rebeca nos pregunta cómo contactarte, Judith, y les decía a Rebeca que terminando la transmisión yo voy a dejar el enlace a Ondas Concéntricas, que es el espacio donde pueden encontrar a Judith. Por supuesto, si tú quisieras compartir algún otro dato de contacto, también siéntete libre de hacerlo, Judith, pero yo igual les voy a dejar el dato para que puedan hablar con una especialista en estos temas a todas las edades, que es, bueno, pues tan complejo, ¿no? Desde el ámbito familiar también, y aquellas personas que están pasando por el final de su vida o quienes van en duelo, ¿no? Sí, si les gustaría saber un poquito más de este tema, entren a la página de Facebook o a la página de Instagram. Todavía no tiene mucho contenido porque recién lo he creado hace unas semanas, pero hay cosas valiosas que estoy compartiendo por ahí. Si quieren escribirme, pueden hacerlo a través del mensaje de Facebook o de los mensajes de Instagram. Voy a estar ahí atenta para responder todas las consultas que tengan. Perfecto, entonces te comparto aquí también en los agradecimientos de Yolanda, Iván, que también nos dejó una pregunta, nos agradece por abrir este tema, ¿no? Del duelo y la muerte, y bueno, solamente me queda agradecerte mucho, Judith, porque realmente ha sido exquisito escucharte. Creo que las personas que nos han acompañado también se han quedado muy satisfechas. Y bueno, agradecerles a quienes están con nosotros. Ya en unas semanas vendrá la siguiente transmisión en vivo de 65 y más. Y nada, les deseamos una feliz noche, cuídense muchísimo y hasta la próxima. Chao.